La paz de Yahweh, que guarda el pacto jurado a Abraham, Isaac y Jacob, sea con todos ustedes. Hoy hablaré sobre un tema demasiado importante como para no prestarle atención: el Evangelio de Yahoshua el Mesías. En Gálatas 1:9 encontramos la siguiente declaración: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué haría Pablo una advertencia como esta cuando no se había completado ni siquiera un siglo de la venida del Salvador? Porque desde el primer día que Juan el Bautista comenzó a predicar el Evangelio, las fuerzas del mal también comenzaron a movilizarse para trastornarlo. Ahora, ¿será posible que en el transcurso de 20 siglos hayamos recibido el Evangelio íntegramente y sin ninguna alteración? Tomando en cuenta la advertencia de Pablo durante el primer siglo y considerando el largo tiempo que ha transcurrido, es una pregunta que tiene sentido. Es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Es prudente hacer a un lado el fanatismo o el afecto religioso hacia cualquier denominación y hacernos concienzudamente esta pregunta? Los únicos de los que tenemos certeza que predicaron el Evangelio puro son Juan el Bautista, Yahoshua el Mesías y los apóstoles. De modo que serán ellos nuestros referentes. Aquí salen sobrando papas, fundadores de denominaciones, evangelistas internacionales y cualquier otro hombre encumbrado por el sistema religioso. Juan el Bautista, Yahoshua el Mesías y sus apóstoles son los únicos de quienes podemos decir con seguridad que predicaron el Evangelio puro. Así que haremos una auditoría del Evangelio basados en lo que ellos predicaron. No pretendo ser exhaustivo, pero sí al menos dejar claros algunos principios. Una de las cosas que nos servirá de soporte para comprender mejor la enseñanza de las Escrituras es saber que el vocablo griego que se ha traducido como evangelio es evangelion, que literalmente significa buena nueva, es decir, una buena noticia. Si el evangelio es una buena noticia, conviene preguntarse: ¿una buena noticia de qué? El principal de nuestros referentes, Yahoshua el Mesías, responde a esta pregunta. Veamos. Mateo 4:23. Y recorrió Yahoshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Mateo 9:35. Recorría Yahoshua todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lucas 4:43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lucas 8:1. Aconteció después que Yahoshua iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Estos pasajes nos dan cuenta de que la buena noticia o buena nueva se trata de algo bien específico. Se trata del reino de Dios. No importa lo que las religiones nos quieran hacer creer. El tema del evangelio es el reino de Dios. Acabamos de verlo en la predicación de Yahoshua. Ahora, ¿en qué consiste esta buena nueva del reino de Dios? Yahoshua también responde a esta pregunta. Veamos Marcos 1, 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Yahoshua vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio.
La buena noticia o buena nueva era que el plazo que Dios había determinado para establecer su reino aquí en la tierra estaba llegando a su punto. El reino estaba a las puertas, pero para poder participar de él habría que creerlo y arrepentirse de los pecados. Este fue el mensaje que predicó Yahoshua. Y no solo él, también Juan el Bautista predicó exactamente lo mismo. Veamos Mateo 3, 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya en este punto, el evangelio que predicaron Yahoshua y Juan comienza a tomar distancia de los evangelios que se predican hoy día. Para comprenderlo mejor, necesitamos saber qué es ese reino de Dios del que hablaron el Mesías y el Bautista. Aunque la Biblia está repleta de referencias al reino de Dios, citaré solamente dos, de las más descriptivas. La primera está en Daniel 2, 37 al 44, cuando este profeta le da al rey babilónico Nabucodonosor la interpretación de un sueño que éste tuvo sobre aquella imagen gigantesca. Leamos. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y la segunda referencia, siempre en Daniel, capítulo 7, 17 al 18, cuando el profeta mismo recibe una visión sobre 4 bestias, y se le da la siguiente explicación. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Como puedes ver en estos 2 pasajes, el Dios Altísimo les concedió a 4 reinos terrenales el dominio sobre las naciones. Estos 4 reinos se sucederían uno después de otro, y se les concedió poder para castigar y llevar en cautiverio a las 2 casas de Israel, Judá y Efraín, por su violación del pacto de Yahweh y su transgresión de la Torá. De este tema hablaremos en otra ocasión. Pero la profecía de Daniel establecía que durante la hegemonía del 4º reino pagano, Dios irrumpiría y establecería su propio reino, restaurando a su pueblo Israel para siempre. Ahora bien, cuando el Mesías apareció, el imperio que gobernaba la tierra en ese entonces era Roma, justamente el 4º reino de la profecía de Daniel. Ya se habían sucedido en el poder mundial Babilonia, Media y Persia, Grecia y ahora Roma, el 4º reino. Los judíos, que conocían bien la historia y las profecías, sabían que habiéndose ya levantado el 4º reino, en cualquier momento aparecería el Mesías prometido para establecer el reino de Dios y restaurar a Israel.
porque eso era lo que decía la profecía de Daniel. Hay doctrinas que tratan de desvirtuar esto diciendo que Israel fue desechado por Dios por causa de su desobediencia. Y aunque es cierto que Israel traspasó el pacto, ha sido castigado, pero nunca desechado perpetuamente. Basta leer, por ejemplo, Jeremías 31, 35 al 37. Así ha dicho Yahweh, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Yahweh, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Yahweh. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Yahweh. Cito este pasaje porque es uno de los más claros, aunque no es el único, hay muchísimos más. Pero lo dejaré hasta allí porque este no es el tema que me ocupa hoy. También debo aclarar algo muy importante, que el Israel de Dios, el que recibirá el reino cuando venga el Mesías, no es el moderno e inconvertido Estado de Israel que se encuentra en posesión de la tierra desde 1948, gobernado por los sionistas y por el judaísmo ortodoxo. No. El Israel de Dios lo conforman la casa de Judá y la casa de Efraín, convertidas al Mesías Yahoshua y observantes de la Torá, que actualmente se encuentran exiliadas y desterradas entre las naciones. Puedes deducirlo de Apocalipsis 12:17 que dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, es decir, la Torá, y tienen el testimonio de Yahoshua el Mesías. Pero de estas cosas hablaremos en otra ocasión. Ahora bien, el Evangelio del Reino de Dios no comenzó a anunciarse con Juan el Bautista. Se viene anunciando desde la época de los patriarcas. Y la primera vez que se le anunció propiamente al pueblo como tal, fue cuando Moisés sacó a nuestros padres de Egipto. Y para que veas que no me lo estoy inventando, vamos a leer Hebreos 3:16 al 4:2. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado por 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fíjate bien lo que dice. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. En este caso, la expresión buena nueva también se ha traducido del vocablo griego evangelion, pero por alguna razón, que yo me imagino que tiene que ver con las creencias doctrinales de los traductores, no quisieron traducirlo como evangelio, sino que prefirieron dejarlo como buena nueva. Pero al fin y al cabo es lo mismo. El pasaje está diciendo que a aquella generación de israelitas que salieron de Egipto se les anunció el evangelio, es decir, el evangelio del reino, pero no les aprovechó porque no lo acompañaron con fe. Y dice que de la misma manera que a aquellos, también a nosotros se nos ha anunciado el mismo evangelio. Pero ese nosotros no somos los creyentes del siglo XXI. Con ese nosotros, el escritor de Hebreos se está refiriendo a ellos, a los apóstoles y a sus discípulos. Después de 20 siglos, se hace necesario revisar si a nosotros, ahora sí, a nosotros, también nos ha llegado el mismo evangelio. Y ya comenzamos a ver algunas diferencias.
El hecho contundente de que el evangelio que predicaron Juan y Yahoshua es el mismo que se les anunció a los hebreos que salieron de Egipto, nos atestigua que dicho evangelio efectivamente se trata del establecimiento del reino de Dios en la tierra y de los requisitos para poder participar de él. Si alguien nos anuncia un evangelio diferente, el tal sea anatema. Los otros referentes que tenemos para revisar la pureza del evangelio son los apóstoles. Hay un hecho que casi todos pasan por alto con respecto a este asunto, y es el siguiente. Cuando los apóstoles evangelizaban, jamás citaron versículos como Juan 3:16 o Romanos 6:23. De hecho, nunca citaron el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía en sus días. Los apóstoles evangelizaban con el que hoy llaman Antiguo Testamento, es decir, la Torá, los Salmos y los profetas. Leamos Hechos 28:23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Yahoshua, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Será que no está lo suficientemente claro? ¿Cómo es posible que la escritura que el sistema religioso dice que está invalidada fue la que los apóstoles ocuparon para predicar ni más ni menos que el evangelio puro? Me gustaría ver a algún evangelista moderno predicar el evangelio con la Torá y con los profetas. Quizás no hallaría ni por dónde empezar. Pero no solo eso. Miremos lo que nos relata Hechos 17, 10 al 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. No era cosa de que solo los apóstoles predicaron el evangelio con la Torá y los profetas, sino que también, como podemos ver en este pasaje, muchos de los que lo escucharon y lo creyeron, ellos también iban a las escrituras a corroborar la verdad de lo que se les estaba predicando. Evidentemente, escritura aquí es el llamado Antiguo Testamento, pues el Nuevo aún no se había escrito. Estoy casi seguro que cuando tú recibiste el Evangelio, no se te citó para nada la ley de Moisés ni los profetas. Solo por este hecho ya amerita poner en duda lo que nos han predicado. Entonces me dirás, pero como hoy ya tenemos el Nuevo Testamento, se me citó de allí. Y no creo que el Nuevo Testamento contradiga al Antiguo. Y yo te responderé, tienes toda la razón. El Nuevo Testamento no contradice para nada al Antiguo. Entonces, si no existe ninguna contradicción, ¿por qué el sistema religioso lo tiene invalidado? Y aquí es donde está el problema. No puedes fiarte de una religión que ha separado el Nuevo Testamento del Antiguo, ha invalidado este y ha interpretado este otro como le ha dado la gana. Te han contado una versión del Evangelio manipulando el Nuevo Testamento para que se adapte a sus doctrinas. Y te han hecho creer que la ley de Moisés, con la que los apóstoles predicaron el Evangelio puro, está invalidada, para que no hagas lo que hicieron los creyentes de Berea, escudriñar las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, para confirmar desde aquí si lo que te han hecho creer acá es realmente la verdad. Y en este punto es donde hemos llegado a la diferencia más perturbadora entre el evangelio puro y los evangelios de las religiones. Porque el evangelio puro vindica la Torá, mientras que los otros evangelios la han invalidado. Vamos a ver lo que dice uno de los apóstoles.
Pedro, en su primera carta, capítulo 1, 18 al 19. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías. El vocablo vana no aparece en este pasaje por casualidad. Lo que Pedro hace es usar deliberadamente la misma palabra que aparece en 2 Reyes 17:15, que dice: y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellas, de los cuales Yahweh les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Puedes darte cuenta a través de este pasaje que desde el punto de vista bíblico, el término vanidad se usa para referirse al acto de desechar la Torá y en lugar de ella seguir las costumbres de las naciones, o dicho de otra manera, seguir los mandamientos y las tradiciones de las religiones. Dice el libro de Reyes que nuestros padres o nuestros ancestros desecharon la Torá y el pacto de Yahweh y se fueron detrás de las costumbres religiosas de las naciones. Y Pedro retoma deliberadamente estas mismas palabras, diciéndonos que como nuestros ancestros hicieron eso, pues eso fue lo que nos heredaron. Que nuestros padres escogieron una vana manera de vivir. Y esa misma vana manera de vivir fue la que nosotros recibimos. ¿Y qué quiere decir la Escritura con vana manera de vivir? Quiere decir desechando la Torá y siguiendo los mandamientos de las religiones. Eso fue lo que hicieron nuestros padres. Y dice Pedro que de allí fuimos rescatados. De esa vana manera de vivir fuimos rescatados. Fuimos rescatados de una vida sin Torá, de una vida cautiva por las religiones. Y ese rescate costó un precio altísimo. Costó la sangre preciosa de Yahoshua el Mesías. De acuerdo al apóstol Pedro, el evangelio puro, el evangelio sellado con la sangre del Mesías, reivindica la Torá y el pacto de Yahweh con Israel. Esto, ciertamente, no es lo que enseñan los evangelios de las religiones. Si alguien nos anuncia un evangelio diferente, el tal sea anatema. Ahora quiero que consideremos el siguiente pasaje. Lucas 19, 1 al 10. Habiendo entrado Yahoshua en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Yahoshua, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Yahoshua llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yahoshua le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. He querido citar este pasaje para ilustrar uno de los aspectos más importantes del Evangelio puro, el arrepentimiento. Los evangelios de las religiones se han convertido en baratijas que ya no le demandan arrepentimiento a sus seguidores. La gente se conforma solo con decir cosas como: acepto a Jesús como mi Salvador, recibo a Jesús en mi vida, Jesucristo ven a mi corazón, etcétera, etcétera. Pero en este episodio de la vida de Zaqueo, podemos ver que después de recibir a Yahoshua en su casa, el hombre
da muestras irrefutables de su genuino arrepentimiento. Él se compromete a dar la mitad de sus bienes a los pobres y a devolver cuadruplicado lo que haya defraudado. Para la gente que no conoce la Torá, la actitud de Zaqueo solo es una loable iniciativa que nace de un corazón arrepentido. Pero lo que hace Zaqueo es algo mucho más profundo que una simple iniciativa. Este hombre conocía por lo menos dos preceptos importantes ordenados en la Torá. Uno es el amparo de los pobres, que está regulado principalmente en el capítulo 25 del Levítico. Y el otro es la ley de la restitución, que está regulado principalmente en el capítulo 22 de Éxodo. Ve a tu Biblia y revisa lo que te estoy diciendo. Entonces, lo que Zaqueo está haciendo aquí es volviéndose en arrepentimiento hacia la Torá. Lo que él se dispone a hacer no le nace de su imaginación, lo toma de los mandamientos que da la Torá. Y es que no puede ser de otro modo. Como dice Pedro, fuimos rescatados de una vida sin Torá. Ese es el pecado del que fuimos redimidos. Por lo tanto, al arrepentirnos genuinamente, la fe verdadera nos induce a confirmar la Torá, tal como lo dice Pablo. Y eso es justamente lo que hizo Zaqueo. Y para que no quede duda, hasta después que Zaqueo muestra su sumisión a la Torá, es cuando Yahoshua dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. El evangelio puro demanda un arrepentimiento genuino para poder participar del reino de Dios. Y la autenticidad de ese arrepentimiento solo puede ser certificada por medio de la confirmación de la Torá. Si alguien nos anuncia un evangelio diferente, el tal sea anatema. Para terminar, quiero hablar del hombre que Yahweh ungió para que hiciera posible la concretización de este evangelio puro. Yahoshua. Sé que entre las religiones Yahoshua es conocido como Jesús, de modo que en un futuro próximo prepararé un video para enseñar sobre los nombres sagrados. No solamente sobre Yahoshua, sino también sobre el nombre glorioso del Padre Eterno, Yahweh. Pero por hoy apelaré nada más al sentido común. Muchos justifican el uso del nombre Jesús diciendo que como aquí hablamos español y no hebreo, entonces se usa la transliteración del nombre en castellano. El problema con este argumento es que no tiene ningún fundamento en la vida real, y por eso digo que voy a apelar al sentido común. Te lo ilustro de la siguiente manera. Supongamos que tú te llamas Pablo. Este nombre tiene varias transliteraciones en otros idiomas, por ejemplo, Paul en inglés, Paolo en italiano y Paulo en portugués. Si tú te vas a vivir a Inglaterra, no pasarás a llamarte Paul. Te seguirás llamando Pablo, aunque tu nombre tenga una transliteración en el idioma de esa nación. Y lo mismo ocurrirá si te vas a vivir a Italia o a Portugal. Tus documentos legales seguirán diciendo que te llamas Pablo, sin importar el lugar a donde vayas a vivir. Tu nombre castellano Pablo prevalecerá por encima del inglés, del italiano o del portugués, porque tu nombre está ligado a tu persona, a tu lengua materna y a la tierra que te vio nacer. Estoy apelando al sentido común. El argumento más trillado de los que usan el nombre Jesús no tiene asidero en la vida real. Nadie hace en la vida real lo que ese argumento sostiene. Por lo tanto, es un argumento sin sentido. Pero bien, como dije, en otra ocasión enseñaré lo que las Escrituras dicen sobre los nombres sagrados. Volviendo a la figura de Yahoshua. Las Escrituras han anunciado desde el Génesis que Yahweh habría de restaurar todas las cosas que el hombre echó a perder por causa de su pecado. Muchos creen que la Biblia es una historia de salvación de la raza humana, que el único interés de Dios es que el hombre se salve de la condenación eterna y con eso ya estuvo todo.
pero esta creencia se queda corta cuando miramos más de cerca la revelación de las Escrituras. En realidad, la Biblia es una historia de intensas disputas por el poder y el dominio sobre el planeta Tierra. La caída de Adán fue provocada por las fuerzas del mal solamente porque era necesaria para hacerse con el poder. La deposición de Adán no era un propósito en sí mismo, sino una operación estratégica para asaltar el poder. Las fuerzas del mal no perseguían a Adán, perseguían el poder, y Adán les estorbaba, por eso lo derrocaron. Pero cuando Yahweh anunció que un hijo de Adán, nacido de mujer, recuperaría todo lo que el hombre había perdido, puso en vilo a todas las fuerzas del mal, y desde entonces el reino de las tinieblas no descansa tratando de impedir a como dé lugar que ese hijo de Adán establezca el reino de Dios. La salvación de la raza humana tampoco era un propósito en sí mismo, sino una operación necesaria para impedir que las fuerzas del mal se quedaran con el poder para siempre. El hijo de Adán, que fue elegido por Yahweh para cumplir este colosal propósito, es Yahoshua el Mesías. Él ha recibido toda potestad en los cielos y en la tierra, pues mediante su vida perfecta, su muerte vicaria y su resurrección, se levantó triunfante sobre todo poder. Y cuando haya completado el número de los hijos de su pueblo, volverá a la tierra a ejecutar sus juicios y a establecer el reino de Dios para siempre. Este hijo de Adán, Yahoshua de Nazaret, el Mesías hebreo, el pastor de Israel, el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, la Torá viviente. Este es el hombre que restaurará todas las cosas a su antigua gloria. Este es el Redentor del que habla el Evangelio puro y tiene muchas diferencias con el Cristo de las religiones. Un Jesús plagado de idolatría, contaminado de romanismo desde los pies hasta la coronilla de la cabeza, proscriptor de la Torá y que se complace en cualquier disparate profano que le ofrezcan sus seguidores. Si alguien nos anuncia un evangelio diferente, el tal sea anatema. Que la paz de Yahoshua, quien volverá para cumplir todas las promesas hechas a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, sea con todos ustedes.